Buenos días. ¿Me escucháis? ¿Nos escucháis? Ya son las 12:15 hora aquí en Lisboa. Tenemos un programa, yo creo que interesante, y tenemos una serie de horarios. Vamos a intentar ajustarnos lo más posible también a los horarios. Y brevemente os cuento un poco el programa que tenemos. Es decir, la idea es, ahora empezamos con una charla, una conferencia del profesor Carlos Murguillao. Luego tendremos un momento también de diálogo, de preguntas. Luego tenemos la hora de la comida. Y luego esta tarde la idea es presentar, por una parte, la primera parte de la tarde, presentaremos las ideas sobre la traducción, la teoría de la traducción en Ortega. Hay un texto que se ha traducido recientemente del castellano, del español al portugués, sobre la miseria y esplendor de la traducción. Lo presentaremos brevemente el texto. Y luego también, con el profesor Noé Expósito, vamos a comentar una serie de notas de trabajo de Ortega sobre saudade. O sea, yo creo que puede ser muy interesante. Ese es el día de hoy. Y mañana tendremos dos conferencias, lo tenéis en el programa, una conferencia de la profesora Constanza, que nos hablará de las influencias francesas en el joven Ortega, y luego, pues para concluir el cierre de este evento, de este encuentro, la conferencia del profesor Javier San Martín sobre también el tema de las creencias en Ortega, en los debates de la filosofía contemporánea. Nos hace un poco una presentación de ese tema. Como comentaba antes, se trata de presentaciones, conferencias, pero también quizá lo más interesante, lo más importante es el debate, las preguntas, los comentarios que puedan surgir. Lo fundamental es eso, es un encuentro, por tanto se trata de esa tarea de pensar conjuntamente. Vamos con ello, vamos con la primera conferencia. Noé, presentas a nuestro ponente invitado, a quien ya le agradecemos su asistencia y su presencia con nosotros. ¿No? Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Es un placer presentar al profesor Carlos Murguillao, amigo, compañero, y bueno, realmente no necesita mucha presentación, pero unas líneas para quien no le conozca. El profesor Carlos Murguillao es catedrático de Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica Portuguesa, con sede aquí en Lisboa. Tiene otra sede en la universidad en Braga, también colaboramos juntos en Braga, en Porto, pero él trabaja aquí en Lisboa. Fue presidente también de la Asociación Portuguesa de Filosofía Fenomenológica, y su línea de trabajo, su línea de investigación son la filosofía moderna, el idealismo alemán, la fenomenología, Ortega y Gasset. Tiene numerosísimas publicaciones muy importantes sobre estas temáticas. Sobre Heidegger en concreto tiene un libro muy importante sobre la libertad, y recientemente, en el año 2021, publicó un libro también muy importante en la editorial Springer, titulado La filosofía de Ortega reevaluada, ¿no? Que recomendamos su lectura. Y bueno, pues es un placer, Carlos, una alegría tenerte aquí hoy con nosotros, y hablará sobre la conferencia de la idea del teatro como aplicación del método fenomenológico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con los amigos españoles, de hablar sobre Ortega. Mi conferencia es sobre una conferencia de Ortega, Idea del teatro. Lo escribí en español, por eso os pido que muchísima tolerancia para mi español. Mi conferencia no es muy grande, pero tiene 5 apartados, 5 partes. Cada una tiene un título. Voy a empezar la lectura. La primera sección se intitula Introducción, el método de Ortega. La conferencia de Lisboa de Ortega, Idea del teatro, impartida el 13 de abril de 1946, originó duras reacciones en los periódicos portugueses de la época. Una de las más violentas reacciones a la conferencia ha venido de un filósofo, Delfim Santos. En un artículo publicado en la revista portuguesa Mundo Literario en mayo del mismo año. Sin embargo, Delfim Santos, por aquellos años, era quizás el único filósofo portugués que podría entender a Ortega.
En esta conferencia, creo que lo voy a probar, Ortega hace una muy interesante y original aplicación del método fenomenológico. En Alemania, donde conoció a Heidegger y a Nicolai Hartmann, Delfín Santos pudo también conocer la fenomenología de Husserl y, vuelto a Portugal, llegó a escribir sobre ella. Mi ponencia tiene pues dos objetivos. Primero, mostrar que idea del teatro solo puede entenderse plenamente desde la fenomenología. Y después, que Delfín Santos, porque no lo reconoció o no quiso reconocerlo, se equivocó en su interpretación. Es casi increíble que Delfín Santos no lo reconociera y su polémica con Ortega tiene, en mi opinión, inconfesados motivos personales. No voy a hablar de ellos. Lo cierto es que desde muy joven, Delfín Santos mostró cierta familiaridad con el pensamiento de Ortega. En 1934, por ejemplo, con solo 28 años, ya escribía elogiosamente sobre la idea orteguiana de universidad. En un breve artículo de revista publicado el mismo año, muestra haber leído La rebelión de las masas, refiriéndose a la opinión de Ortega de que los técnicos y los especialistas son los bárbaros de nuestro tiempo. Años más tarde, en un breve artículo de 1951, El hombre y su destino, O homem e o seu destino, en portugués, encontramos una definición de generación y de cuáles son las tareas de una generación, lo cual coincide completamente con lo que dice Ortega sobre el mismo asunto en el tema de nuestra tiempo. Pero en 1951 ya se había producido su altercación con Ortega y en el artículo ni siquiera se menciona el nombre del filósofo español. Pero al menos una vez más se referirá Delfín Santos a Ortega, pero esta vez nombrándolo en un breve ensayo sobre la técnica que publica en 1965. Por supuesto, si no queremos encontrar ahora en esta polémica razones personales de desacuerdo, podremos plantear la hipótesis de que Ortega, en su conferencia, no supo cómo estar a la altura de su propio pensamiento. Pero cuando en el breve artículo de Delfín Santos leemos que Ortega es un autor distraído, que solo busca distraer a su público, o cuando leemos que cuando Ortega dijo que el teatro es un edificio donde para ir hay que salir de casa, también podría decir que sucede lo mismo cuando vamos a una taberna, es legítimo sospechar los motivos de esta polémica. Por lo tanto, necesitamos ver lo que realmente ha dicho Ortega, empezando por lo que realmente significa este salir de casa, que es el comienzo verdadero de la conferencia de Lisboa. Como lo sabéis, en esta conferencia es el propio Ortega quien llama fenomenológico a su método, después de primero llamarlo dialéctico. Sin embargo, añade de inmediato que su dialéctica es muy diferente de la de Hegel. En la dialéctica de Ortega, la coincidencia de lo pensado con el pensamiento no es una violencia sobre la cosa, sino la cosa misma empujando el pensamiento y forzándolo a coincidir con ella. El pensamiento empujando la cosa sería la característica de la dialéctica hegeliana, simplificando un poquito, claro. La descripción que hace Ortega de su modus operandi solo puede recordarnos algunas páginas famosas de las meditaciones cartesianas. Dice Husserl, por ejemplo, en el apartado 17 de las meditaciones cartesianas. Si, por ejemplo, tomo el percibir este cubo por tema de la descripción, veo en la reflexión pura que este cubo está dado continuamente como unidad objetiva, en una mutable, multiforme diversidad de variantes fenoménicas de relaciones determinadas. Estas variantes no son en su curso una sucesión incoherente de vivencias. Transcurren, por el contrario, en la unidad de una síntesis, por cuya virtud se presenta a la conciencia en ellas uno y el mismo objeto. Por su lado, en la conferencia de Lisboa, dice Ortega, pensar dialécticamente quiere decir que cada paso mental que damos nos obliga a dar otro nuevo paso. No uno cualquiera, no hacia capricho,
sino otro paso determinado, porque lo visto con nosotros en el primero de la realidad que nos ocupa, y ahora es la realidad teatro, nos descubre, queramos o no, otro nuevo lado, componente de ella que antes no habíamos advertido. Es pues la cosa misma, la realidad misma, teatro, quien va a guiar nuestros pasos mentales, quien va a ser, dice Ortega, nuestro lazarillo. Hay muchos otros pasajes en la conferencia con los cuales podríamos hacer lo mismo, compararlas a pasajes de las meditaciones de Husserl, de Ideas 1, e incluso de las investigaciones lógicas. Obtendríamos el mismo resultado. Pero no nos interesan demasiado las consideraciones de ámbito metodológico. Nuestro lazarillo, dice Ortega, es el teatro. Solo nos ayudarán reflexiones sobre el método si con ellas aclaramos los procedimientos que nos permitirán llegar a conocer la esencia del teatro. Es el teatro, no las reflexiones metodológicas, lo que hoy nos interesa. ¿Sabemos al menos un poquito más sobre él al final de la conferencia de Ortega? Yo creo que sí. Me diréis al final de mi conferencia si tengo la razón. Bueno, la segunda parte se intitula Desde afuera hacia adentro. La forma en que Ortega empieza su conferencia irritó mucho a Delfín Sancho. Si queremos saber qué es el teatro, podemos empezar señalando un edificio de teatro y diciendo, esto es teatro. Ortega no se limita a aplicar un procedimiento que he llamado, en el título de mi apartado, desde afuera hacia adentro, que utilizó por primera vez en las meditaciones del Quijote y que profundizó en las lecciones tituladas ¿Qué es filosofía?, de 1929. Se dirá que es posible hacer teatro en la calle, o como ocurría en la Edad Media, a las puertas de una iglesia. Sin embargo, lo importante aquí no son los muros que separan el interior del exterior, sino la peculiar disposición del espacio escénico y la forma en que se establece una relación entre los actores y los espectadores. Entendemos lo que está haciendo Ortega. Busca delimitar con precisión el fenómeno a analizar, lo que solo se puede hacer desde afuera, antes de penetrar en su intimidad. Puede ser que este procedimiento sea particularmente adecuado para el problema que se está discutiendo. Al menos es mi opinión. El edificio que termina y de forma muy directa el espectáculo teatral. Si pensamos, por ejemplo, que un teatro en tiempos de Shakespeare no medía más que 25 metros de longitud y que en su minúsculo interior, con una longitud que cada vez superaba los 16 metros, en su interior tenía que caber naturalmente un lugar para el público, un espacio para que los actores se vistan y se guarden atrezo detrás del escenario, naturalmente, entendemos fácilmente la justicia de la observación de Ortega. Esto es un teatro, no es solo la indicación de un espacio que separa la vida real de los hombres y sus quehaceres de ese otro en el que se desarrolla la representación. La representación misma, con el carácter de irrealidad que ya es peculiar, debe ser pensada ya en términos de ese mismo espacio. Dice Ortega, cito, por el teatro de Ésquilo, de Shakespeare, de Calderón, entiéndase además y inseparablemente, junto con sus obras poéticas, los actores que las representaron, la escena en que fueron ejecutadas y el público que las presenció. No estoy dispuesto a renunciar a nada de eso. Es una observación muy importante. No estoy dispuesto a renunciar a nada de eso, porque yo he venido aquí para aclarar a ustedes lo que es el teatro. Y no me voy de aquí sin haberlo logrado. Ahora bien, para tal finalidad necesito de todos estos ingredientes. Delfín Sancho, que escuchó estas palabras de Ortega, revela en este asunto una particular mala fe. Ironiza con el hecho de que Ortega empiece su análisis con una referencia al edificio del Teatro Doña María, afirmando que el comienzo elegido por Ortega tal vez fuera justificado si el filósofo español hubiera optado por el edificio del teatro griego
o por el edificio del Teatro Salarino. Esto es exactamente lo que acabamos de ver que hace Ortega, refiriéndose a Ésquilo, Shakespeare y Calderón. Ninguna razón porque el teatro de Doña María II no puede suscitar reflexiones del mismo tipo. Además, en mi opinión, es un ejemplo muy hermoso de la arquitectura portuguesa de mediados del siglo XIX. Pero Jairo creyó otra intención de Ortega en la forma en que decidió iniciar su conferencia, de volver al teatro como mero género literario a las condiciones de su representación, sin las cuales no es plenamente un espectáculo teatral. El fenómeno que está analizando, dice Ortega, no son solo palabras, no es solo literatura. El público no va al teatro solamente para escuchar lo que dicen los actores. Al teatro se va para ver. Por eso es tan esencial la distinción entre la sala y el escenario, o sea, el espacio de la representación. Lo más interesante de todo esto es que aproximadamente un mes antes de escribir su artículo sobre la conferencia de Ortega, o sea, el 22 de abril de 1946, Delfín Santos publicó un artículo sobre las actividades de un grupo de teatro estudiantil portugués en el que hacía declaraciones similares a las hechas por Ortega, que había escuchado el 13 de abril. El filósofo portugués elogia el hecho de llevarse a escena dos obras de autores portugueses que, al no haber sido aún representadas, corrían el riesgo de quedarse simplemente en literatura. Ortega ya lo había dicho, el teatro es más que literatura. Sigamos, sin embargo, con nuestro análisis. Veremos cómo Delfín Santos se equivocó en cuestiones aún más graves. La tercera parte de este apartado de mi conferencia se intitula Apuntes sobre el concepto de irrealidad. Para entender lo que significa desde la fenomenología una representación teatral, es esencial una clara comprensión del significado de irrealidad. Delfín Santos no quiso entender esto y solo retiene de todo el análisis de Ortega, que para él, en una representación teatral, el público se distrae de sus quehaceres cotidianos. El concepto orteguiano de distracción necesita de un análisis que intentaré hacer al final. Ahora me preocupa el concepto de irrealidad. Los actores en el escenario no presentan sus personas, sino que representan un personaje distinto de ellos, en tanto que hombres o mujeres. Ortega refiere el caso de una representación de Hamlet en el Teatro Doña María, en Lisboa, donde el personaje de Ofelia es representado por la entonces muy joven actriz portuguesa Mariana de Monteiro. Pero la palabra representación es equívoca. Se puede decir que una imagen de la Torre Eiffel la representa. Sin embargo, es la Torre Eiffel la misma que está presente en imagen. La Torre Eiffel que ahora veo en imagen existe en el espacio y en el tiempo. Esta subexistencia es indiferente a su existencia en imagen. No es en el mismo sentido que la joven actriz Mariana representa en escena a Ofelia. Ofelia no tiene otra existencia, excepto la que se muestra en cada lectura o representación del texto de Shakespeare. Como dice Roman Ingarden, se trata de una objetividad intencional que solo simula lo real. Ortega creo que nunca cita Ingarden en sus obras, así que no creo que lo haya leído. Pero lo que dice Ingarden sobre el teatro es muy importante. Hay una condición para que esta simulación de la que habla Ingarden pueda acaecer. El edificio teatro, la disposición de sus partes, el escenario, los actores y el texto que declaman han irrealizado Mariana y posibilitado que nuestra percepción, viéndola, vea a Ofelia. El contenido fenomenológico del acto que ambienta Mariana en el escenario es Ofelia y no Mariana. Es decir, es Ofelia y no Mariana quien pertenece al espacio representado. Esto solo es posible
porque la materia del acto perceptivo y el sentido en que su objeto es mentado han sufrido una modificación. En el párrafo 111 de Ideas 1, Ortega la llamaba modificación de fantasía. Pero Husserl todavía parece tener algunas dificultades para distinguirla de lo que llama en el mismo párrafo modificación de neutralidad, con la que, como veremos, no coincide. Tanto desde el punto de vista noético como noemático, el análisis de lo que sucede en las modificaciones de fantasía es muy complejo. La actriz Mariana Rey Montero no ha sido simplemente neutralizada, es decir, no se trata de afirmar que la ambiente de manera no posicional, como si su ser o no ser fuese indiferente. Tampoco se trata de un simple cambio en las características dóxicas del acto intencional, como si Mariana Rey Montero hubiese pasado a ser dudosa o probable. Si el espectador estuviese inventando Mariana, su presentación en la escena tendría un carácter ponente. Pero, como Sartre, por ejemplo, lo vio muy bien, el acto posicional de la conciencia de imagen es muy diferente de un acto de la conciencia perceptiva. Lo que significa que no empezamos por poner Mariana en nuestro mundo perceptivo habitual para luego expulsarla de él. Sin embargo, en las malas representaciones teatrales o en casos extremos de errores de casting, ¿se dice casting en español? De errores de casting, la modificación de fantasía solo se realiza de forma incompleta. Los trazos individuales peculiares del actor se sobreponen a los del personaje que debería representar. En estos casos, no se da el proceso de anulación específicamente teatral. La presentación perceptiva de la persona, del actor, no desaparece en el mundo de fantasía que se representa en escena. Y sin embargo, hay aquí un problema, que Ortega analizó de manera muy fina en uno de los anexos de esta conferencia, que escribió tras su regreso a España. La irrealidad, que es la representación teatral, tiene que plasmarse en la figura de los actores, que tienen un cuerpo, una voz, se mueven de una determinada manera, gesto, etc. Tras señalar que Shakespeare no dejó ninguna indicación sobre el aspecto físico de Hamlet, y por tanto, como él mismo dice, Hamlet no tiene nariz, Ortega añade, cito, no es fácil de expresar con rigor, en pocas palabras, qué es lo que del hombre real que es el actor queda en el personaje y sobrevive a su anulación, para que la fantasmagoría que es Hamlet nazca y viva y sea. Porque, incuestionablemente, el actor pone su propia nariz, que es irrefragable realidad. Bueno. La tercera parte, la cuarta parte. Cuarta parte, aclaramiento conceptual, neutralización y ficción. Para evaluar el rigor del análisis conceptual que Ortega está realizando, hay que tener presente lo que dice Husserl en Ideas 1, cuyos apartados 109, 111 Ortega creo tiene en mente. El estudio de esta obra realizado por Ortega en el mismo año de su publicación, es decir, 1913, ya ha sido demostrado detalladamente por Javier San Martín, por ejemplo, y no creo que sea necesario volver sobre el tema. Husserl empieza el párrafo 109 analizando lo que llama la modificación de neutralización. Esta es un carácter dóxico peculiar de ciertos actos, en los que la diferencia entre el ser y el no ser de sus respectivos correlatos noemáticos se nos volvió indiferente. Queda suspendida esta diferencia entre el ser y el no ser. En consecuencia, no sería exacto decirse que la existencia de la actriz Mariana Rey Montero se nos volvió indiferente. La presencia de la actriz en el escenario nos interesa, pero solo en la medida en que representa a Ofelia. Una representación en un escenario se dice en alemán Vorstellung. Sin embargo, hay que reconocer que estamos hablando el lenguaje de la fenomenología
en presencia no de una Vorstellung, sino de una Vergegenwärtigung. Este término es utilizado por Husserl para indicar que una cosa no se presenta en carne y hueso, sino solo mediante la presentación de una otra. Pero primero debemos tener en cuenta la siguiente advertencia hecha por Husserl en el Ideas 1. Los correlatos noemáticos de las posiciones neutralizadas no tienen nada que sea predicable. La situación aquí en la fantasía es muy diferente. Precisamente porque no se trata simplemente de neutralización, la actuación de Marianne en la escena deberá hacernos ver todos los predicados que Shakespeare colocó sobre la figura de Ofelia. Por ejemplo, que es hija de Polonio o que está enamorada de Hamlet. Más aún, los predicados de Ofelia siguen siendo los mismos, incluso cuando la actriz cambia. En tanto que con el relato neumático, Ofelia tiene una identidad. Es trascendente a todas las vivencias de las representaciones, igual que las cosas del mundo real trascienden la multiplicidad de los actos que las intentan. Por eso también, y aunque provenga de la imaginación de Shakespeare, Ofelia tiene una realidad que no depende exclusivamente de la psicología de su genial creador. La esfera de realidad a la que pertenece, para hablar una vez más como King Carden, no es la de los objetos físicos, ni la de las vivencias psíquicas. Es una otra esfera. Por eso estamos en presencia de un tipo muy particular de Vergegenwärtigung, que se dice en español presentificación, en portugués es lo mismo. En un tipo diferente, como es el caso de la memoria, la Vergegenwärtigung es acompañada de un tipo de modalidad óxica que es la creencia. Nos acordamos de algo que existió en el pasado. Igualmente, hay una continuidad entre mi yo presente que se acuerda y mi yo pasado que presenció lo que es recordado ahora. Pero el teatro, dice Ortega, es farsa, es una ficción. Adolfo Santos, que se equivocó a lo largo de su artículo, reeditó el uso del término farsa, pensando que Ortega se refería en su conferencia al género teatral, basándose en una de sus diversas especies, olvidándose, por ejemplo, de la tragedia o del drama. Ortega, sin embargo, al hablar de farsa, está hablando de lo que Husserl llamó modificación de fantasía. En una modificación de fantasía no hay creencias. El sujeto simplemente vive en un mundo de ficción. Hay, sin embargo, dos cuestiones sobre las que Ortega nos llama la atención y que debemos analizar. En primer lugar, vivir en el mundo de la ficción implica mantener, al menos en condiciones normales, la creencia en la existencia del mundo real. Una vez más, los muros del teatro, la distribución de la sala, con su diferencia entre el escenario y el lugar de los espectadores, están ahí para recordarnos. La representación teatral no es la vida real, a la que volveremos cuando termine la representación. Creo que en este sentido, que Ortega se refiere a la pasividad del espectador, afirmación que Delfín Santos tampoco entendió. El espectador es pasivo en el sentido en que sabe que la acción que tiene lugar en la escena no es la vida real, no es una circunstancia en la que pueda intervenir para cambiar el curso de la vida. La temporalidad de su vida efectiva y la temporalidad de su vida del espectador y la temporalidad de los personajes de la obra son muy diferentes. El espectador jamás se comportará como Don Quijote en el famoso episodio del retablo de Maese Pedro. La acción nunca le parecerá tan real, es decir, desplegándose en una temporalidad igual a la suya, como para que sienta la necesidad de acudir en ayuda de un personaje. Eso me hizo en Lisboa, en un espectáculo en el Teatro Monumental en los años 40 o 50. Es muy interesante. Sin embargo, en su crítica, Delfín Santos añade que Ortega se contradice a sí mismo, cuando, un poco más adelante, habla de una actividad que sería propia del espectador.
Es una cuestión muy importante y hay que ver lo que dice Ortega, que cito nuevamente. La cosa, dice Ortega, empieza a complicarse un poco y sabrosamente, cuando, como acabo de decir, advertimos que estos hombres y mujeres que se mueven y dicen en el escenario no son cualesquiera, sino estos hombres y mujeres que llamamos actores y actrices. Esto es, que se caracterizan por una actividad especialmente intensa. Al paso que los hombres y mujeres de que el público se compone, en cuanto son público, se caracterizan por una especialísima pasividad. En efecto, en comparación con lo que hacemos el resto del día, cuando estamos en el teatro y nos convertimos en público, no hacemos nada o poco más. Dejamos que los actores nos hagan. Por ejemplo, que nos hagan llorar, que nos hagan reír. A lo que parece, el teatro consiste en una combinación de hiperactivos y hiperpasivos. Cuando nos hacemos público, ha dicho Ortega, no hacemos nada. Curiosamente, esto también es a menudo lo que el sentido común que sucede cuando empezamos a hacer filosofía. No hacemos nada. De hecho, cuando filosofamos, la naturaleza ejecutiva de la vida queda por un momento suspendida. Esta suspensión, sin embargo, es una forma muy peculiar de actividad. Vamos a verlo en la sección siguiente, la última de mi ponencia, que intitulé Pasividad y Actividad. La crítica de Delfín Santos llega tan lejos y acusa a Ortega no solo de contradecirse en su conferencia, sino de contradecir lo que afirmaban en otras obras suyas, por ejemplo, en Ensimismamiento y Alteración. Aunque no pudo conocer las lecciones que es filosofía, Delfín Santos, sumando su conocimiento de las obras publicadas de Ortega a su familiaridad con la fenomenología, podría haber entendido lo que Ortega quiso decir cuando dijo que vamos al teatro a distraernos. Es que la vida, como realidad radical, establece, dice Ortega, una relación intencional con las cosas en la que ellas adquieren un carácter de ser para mí, no en un posible sentido idealista de esta expresión, sino más bien en el sentido en que la realidad primera de las cosas, ser funcionante, es una expresión de Ortega en las conferencias que es filosofía. Ahora resulta que Delfín Santos, que casi siempre está más cerca de Heidegger que de la fenomenología de Husserl, interpreta esa realidad radical desde la distinción bien conocida por quienes han leído Ser y Tiempo entre autenticidad e inautenticidad. A partir de aquí está abierto el camino para cometer todos los errores posibles sobre lo que afirmó Ortega en la conferencia de Lisboa. Al no haber entendido lo que Ortega quiere decir con distraerse, Delfín Santos cree que está diciendo algo muy diferente a lo que pensaba Ortega. Así, insistiendo en que no se sale de casa para ir al teatro como se sale de casa para ir a una taberna, para emborracharse, por supuesto, explica que el efecto del espectáculo en el espectador es provocar ese ensimismamiento que también había Ortega explicado unos años antes. Por lo tanto, Delfín Santos no entiende que el ensimismamiento sigue siendo una forma para que alguien se distraiga de la vida, suspendiendo, provisoriamente, claro, los hilos intencionales que lo conectan con ella. Cuando alguien se distrae de la vida, en el sentido orteguiano, en el fenomenológico, creo que se podrá decir, lo hace igual al filósofo que reflexiona para comprender mejor su propia vida, para que ella sea una vida pensada. En mi opinión, Ortega plantea en la conferencia de Lisboa un problema que formuló por primera vez en las meditaciones del Quijote, aunque ahora, en 1946,
alojarse para un público muy diverso, para quien ciertas cuestiones filosóficas más técnicas probablemente resultarían incomprensibles. Ya en 1914, en las Meditaciones del Quijote, utilizando un término de Platón en el Fedón, Ortega había afirmado que el concepto, es decir, la cultura superior, la reflexión, no es la vida, sino sin, por lo tanto, oponerse a ella. El concepto o la reflexión es lo que la vida necesita para ser aclarada desde dentro. Y aunque la irrealidad del concepto sea distinta de la irrealidad de la farsa, el hombre necesita de ambas para vivir. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas Gracias, Carlos, por la brillante y sugerente también conferencia, lectura de esta conferencia a su vez de Ortega. Pues tenemos bastante minutos, un buen rato, ¿no? Pues para comentar, debatir, preguntas, ideas, sugerencias, tanto los aquí presentes en la sala como los que estáis conectados online. Sí, Empezó rompiendo el fuego. Bueno, enhorabuena porque ha sido una conferencia muy bonita, muy bien armada y además para nos ha ilustrado sobre este de Phil Santos que no conocíamos. Yo creo que no he leído la conferencia del Día de Teatro de Lisboa. No sé si tiene diferencias con la del Teatro de Madrid, de la conferencia de Madrid o no. Me imagino que no, que es prácticamente la misma. Y sí, es enormemente interesante y me llama la atención que decir Santos, si conocía la fenomenología, que no se diera cuenta que era todo un texto de fenomenología extraordinario de Ortega, ¿no? ¿Cómo, el Delfín Santos, qué conocía realmente de la fenomenología? Porque si tenía una mínima idea de las ideas de Husserl, tenía que entender lo que era la modificación de neutralidad y es un poquito incomprensible, ¿no? Es incomprensible. Creo que los motivos son personales. No voy a hablar de ellos aquí porque los hijos de Delfín Santos son aún vivos. Sería muy desagradable hablar de ello aquí, pero creo que los motivos son personales. Yo conozco un poquito la psicología de Ortega, la psicología de Delfín Santos, las personas que conocieron en Lisboa, los amigos y las amigas, y creo que es una cuestión personal. No hay otra explicación. Un artículo tan violento. No conocéis el artículo de Delfín Santos, son 4 páginas. Puedo hacer una copia del artículo. Sí. El artículo es violento. Es incomprensible. Ortega ha sido una posibilidad fracasada para la filosofía portuguesa en los años 40, porque casi no había filosofía en Portugal en los años 40. Había una muy mala filosofía. Había 3 filósofos interesantes. Delfín Santos es interesante. En Coimbra, Joaquim Carvalho. Y aquí en Lisboa, un especialista en lógica y filosofía de la matemática, que a quien Ortega también no le gustaba Ortega. Escribió un artículo sobre unas referencias que Ortega hizo en las lecciones sobre la razón histórica a las matemáticas de Brouwer, al intuicionismo de Brouwer. Es muy triste hablar de eso, ¿no? Muy triste hablar de eso. Ha sido una oportunidad perdida porque los amigos de Ortega en Lisboa, los admiradores, eran gente de la literatura, de la filología, de la historia, no los filósofos. Es una oportunidad perdida. Sí, de todos modos, a mí me llama también un poco la atención que no hayamos empleado más este texto de la idea de teatro para reivindicar el método fenomenológico de Ortega, ¿no? A mí tampoco sé, yo había leído hace muchísimo. Yo no lo conocía.
hace unos 2 o 3 años. El Bueno, texto. el texto de Ortega, no lo conocía, pero escuché hace 3 o 4 años una conferencia del hijo de Delfín Santos sobre las relaciones entre Ortega y Delfín Santos. Y escuchándolo, pensé, bueno, Delfín Santos no tiene razón, no es posible, decir esto sobre la conferencia de Ortega. Me puso a leerla y vi que es una introducción muy interesante al método fenomenológico. Sí, es una sí. aplicación de lo que dice, creo que la primera o segunda lección de qué es filosofía, el método desde afuera hacia adentro, hacia la intimidad. Ortega está hablando de los muros del teatro, pero es importante saber que el teatro es un espacio escénico separado de la vida real, donde hay un espacio para los espectadores, otro para los actores. Y las modificaciones del espacio escénico son importantes para entender la historia del teatro, sus modificaciones. Coño, tenemos el teatro de Shakespeare. Ortega entendió eso. Un fenómeno como el teatro tiene que verse desde afuera hacia dentro. Tiene que entender sus aspectos fenomenales más evidentes para comprender su esencia. Porque lo que dice Ortega a sus oyentes es: voy a hablar de la esencia del teatro, no del edificio, de la esencia del teatro, no de los espectadores y de los actores, que son importantes para entender la esencia. Tenemos que ver cómo se relacionan, haciendo variaciones sobre las posibilidades de relación entre el espectador y los actores. Es lo que hace Ortega. Esa es la fenomenología. Has manejado 3 conceptos que son muy importantes y que me imagino que a los que te han oído o te vayan a oír les va a resultar un poquito complicados. El concepto primero el concepto de neutralidad o neutralización, es un concepto muy complejo, porque además Husserl tampoco lo aclara excesivamente, donde en el parágrafo 119 o 109 de la sección tercera de ideas no lo aclara demasiado bien, y es Fink el que aclaró después ese concepto en su tesis doctoral, ¿no? Porque en ese parágrafo 109 de Husserl propone, frente a las creencias que tiene el carácter dóxico global, vamos a decir fuerte, hay en la vida humana una posibilidad de vivir las cosas como si no fueran reales, es decir, en una modificación de neutralidad. Pero Husserl ahí no aplica ese concepto de modo desarrollado a lo que ocurre en el teatro o en la escritura. Sí, es verdad. Pero... Y eso es el déficit que tiene Husserl ahí y que Ortega lo resuelve muy bien, y es lo que Fink hizo. Porque en las letras, la letra es la tinta real. Y claro, la tinta real, no nos fijamos en la tinta real porque vamos al sentido de la letra. Entonces, Husserl ahí diría, la letra está neutralizada porque no la percibimos, que yo ni creo ni no creo que existe la letra. Incluso puede no existir y yo pienso que existe, de ahí la dificultad para corregir pruebas cuando estás muy identificado con el escrito, que ni te fijas que hay un error. Eso es la modificación de neutralidad, que es también la que se da en el teatro, porque prescindimos del actor real, de la nariz del actor real, para ver a Ofelia. Y esto Husserl no lo explica excesivamente bien en ese texto, pero Ortega sí. Y por eso Ortega, en la idea de teatro, es enormemente interesante y perspicaz en la aplicación del método fenomenológico. Fink, en su tesis doctoral, que se titula Vergegenwärtigung Bild, representificación e imagen, aclara exactamente esa modificación de neutralidad que se da en la pintura y en el teatro y en las letras. Porque en la pintura también prescindimos de la realidad física de la pintura y vamos al cuadro, a lo que representa. Y esto es, esa modificación de neutralidad se diferencia de la que Husserl expone en ese parágrafo
que es la modificación de neutralidad, que se da como una perversión de la vida que te hace ver la vida como si no fuera real. Es decir, que es ahora hay esta interpretación, se está dando mucho esta interpretación de la modificación de neutralidad, de la pérdida de compromiso racional de las personas, que coincide además con las descripciones que hace Ortega en la rebelión de las masas, de las personas que no tienen compromiso con la realidad y que son incapaces de comprender lo que es el compromiso racional. Porque el compromiso racional es compromiso con la realidad. Y entonces Husserl ahí propone la modificación de neutralidad en este sentido, no en el sentido de la idea de teatro, que Ortega es capaz de aplicar la fenomenología dando un paso más allá en el sentido mismo que había hecho Fink en 1928 en su tesis doctoral. Entonces el texto de Ortega es verdaderamente una aplicación del método fenomenológico con una competencia extraordinaria. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas traído aquí con esta discusión con Delfín Santos, que bueno, pues claro, es una aportación muy bonita. Creo que solo se dé cuenta que no haya sido muy exacto en verso 1, porque en los textos del volumen 23 de los Husserlianen sobre la Bewusstsein tiene 4 o 5 referencias al teatro. Pues es muy fácil con un computador o buscando los términos y los encuentras. Tiene 4 o 5 referencias al teatro. En esos textos, que son de 1925, anteriores a la tesis de Fink. Fink utilizó la tesis, esos manuscritos de Husserl. El manuscrito, sí, Fink utiliza. Claro, Fink los utiliza para su tesis. Claro. Incluso en esa tesis aparecen 3 palabras que antes no habían aparecido mucho, que son para una citautura Vergegenwärtigung, porque Vergegenwärtigung es el recuerdo, es una representificación. Nos hace presente. El problema que se pone a sí mismo en la Bewusstsein cuando pregunta cuando la presentificación es una presentificación de una cosa que yo no percepcioné antes, estamos hablando de lo mismo. Hay 2 posibilidades de hablar de presentificación. El recuerdo y la fantasía. Sí, exacto. Y no, hay 3. Y también el otro. La conciencia del otro, lo que el otro ve también es una Vergegenwärtigung. Y eso nosotros, en inglés se traduce representification, en español yo lo traduzco representificación para distinguirlo de la Gegenwärtigung, que es la Gegenwärtigung es la presencia, y del otro término que introduce Fink en ese sitio, que es la despresentificación, que es la Entgegenwärtigung. Y introduce los 3 términos. La Entgegenwärtigung Husserl no lo había utilizado, lo utiliza en manuscritos, los manuscritos de los textos del 18-20. Pero Fink lo utiliza los 3 porque para que se dé una Gegenwärtigung, una Vergegenwärtigung, tiene que haber previamente una Entgegenwärtigung, una despresentificación. Es decir, lo presente tiene que haber perdido consistencia y entonces es cuando puede darse una recuperación en la representificación. He dicho que yo traduzco como representificación porque hay toda una tendencia en España que no quiere traducirlo así, lo traduce con representación entre comillas, pero claro, tiene que decir representación y hacer así. Digo, hombre, a mí me resulta un poquito incómodo, ¿no? Tener que poner las comillitas siempre para entenderlos, ¿no? Cuando en inglés además dicen representification y no hay ningún problema, porque es así, ¿no? Pero bueno, es enormemente interesante, me ha gustado mucho. Yo por mi parte, ¿no? Pues eso, darte la enhorabuena, ¿no, Carlos? Por la magnífica conferencia y por los temas, ¿no? Y como estaba diciendo también Javier, ¿no? Por aplicar la propia fenomenología, cómo aplicar la fenomenología en el teatro como lo está haciendo Ortega. A mí con el tema que ha comentado también Javier, ¿no? Esa idea de neutralización, ¿no? El Husserl y lo bien que lo está interpretando, yo creo también el propio Ortega. A mí me resuena también mucho lo que luego la teoría literaria
que parte de alguna manera de Husserl, pero no tanto Husserl, sino del propio Ingarden. Luego Ingarden va a tener discípulos como Wolfgang Iser, Hans Robert Haus, teoría de la recepción, teoría de la experiencia estética, que de alguna manera mucha teoría contemporánea está viviendo de esto sin saberlo, ¿no? Sin haber ido a Husserl directamente y sin haber ido a Ortega. Entonces me parece que aquí hay términos y un trabajo muy interesante en Husserl, en el momento ahora en el planteamiento de Ortega. Y esa idea que señala Ortega, que tú has subrayado, y me parece una palabra que yo creo que muy bonita, el tema de vamos al teatro para distraernos, ¿no? El tema de la distracción, eso me parece magnífico. Es un poco perdernos, pero para encontrarnos, ¿no? Es decir, esa distracción me recuerda mucho en esas interpretaciones también que se puede hacer a través de Husserl, que es para reconducirnos quizá a algo esencial, ¿no? Es decir, es perdernos, es distraernos, pero quizá hay una vuelta a... Y esa idea muy bonita de Ortega que tú señalas y subrayas, lo del salir de casa, no es salir de casa, pero volver a casa y cómo vuelves, y esa es la experiencia en este caso del teatro. Entonces, la pregunta que yo me hago es si esto, es decir, esa descripción que hace Ortega, que tú reconstruyes muy bien, ¿no? Del texto de Ortega, de la experiencia del teatro, nos podría servir, por ejemplo, también para describir una experiencia estética como puede ser, por ejemplo, el cine. El cine. Me refiero al cine ahora porque eso, y estoy pensando en trabajos que tienen muy brillantes, pero yo creo que insuficientes, porque yo creo que no lo tiene en cuenta la parte fenomenológica, que es Julián Marías. Julián Marías tiene un texto magnífico, muy bonito, que se llama, el texto de entrada a la Academia de Bellas Artes, se llama Reflexiones sobre el cine. Y dice al comienzo, yo lo que pretendo en este trabajo, en este discurso de la Academia, es encontrar cuáles son las notas esenciales del cine. Y empieza a dar un rodeo que yo creo que si Marías hubiese tenido delante el planteamiento de Husserl o este texto de Ortega, hubiese aclarado muchísimo más de lo que hace. Me parece que el texto de Marías es un buen texto. Entonces yo creo que este texto, este trabajo de Ortega también nos puede iluminar quizá para pensar algo así como el cine. Pensar algo así como el cine y también por referencias fenomenológicas, un fenomenólogo como Merleau-Ponty también va a establecer una conexión muy potente entre lo que es el cine, a lo que me estoy refiriendo ahora, y también la propia filosofía contemporánea, la fenomenología. Es que en la fenomenología tenemos recursos para pensar lo que es la esencia de esa experiencia estética, ya sea el teatro, ya sea el cine. Y claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hace? Esa es la a su apunta, es decir, Merleau-Ponty tiene estudios, tiene trabajos muy bonitos, que yo creo que a lo mejor habría que haber seguido. La tradición francesa, la tradición rusa no fue por ahí. Hubiese sido interesante. En algún momento el propio Marías apunta a eso. Yo creo que se podría hacer. Y otra cosa, son simplemente comentarios como sugerencias a propósito de lo que te he escuchado. Hablamos de esa referencia, de esa distinción, ¿no? Entre lo que es ficción y lo que es realidad. Claro, pero yo creo que cuando uno va al cine, cuando uno va al teatro, va a ese edificio, uno va el domingo por la tarde, el viernes, tal, es decir, hay una liturgia que es también social, que también es cultural. Mi pregunta es, ¿estos planteamientos sirve para nuestro mundo cuando ya, por ejemplo, el elemento de liturgia a veces también se rompe? A lo mejor también para entender esa ruptura del elemento de liturgia. Es decir, yo no voy al cine y al cine lo veo en el móvil, en una pantalla, ya el teatro parece que es otra cosa, ya la disposición física ya es distinto. Y pienso también en aquellos casos, en aquellos jóvenes, por ejemplo, que el momento de ficción no es un rato que ven una serie de televisión, ya son 8 o 9 horas que están desarrollando un juego de rol, por ejemplo. Están viviendo la ficción quizá más tiempo que lo que puede ser la vida real. ¿Dónde queda la realidad? ¿Dónde queda quizá también lo que señalaba antes Javier, ese compromiso con la realidad? Yo creo que hay un tema muy interesante, muy importante, contemporáneo en nuestro día, que todo este planteamiento de Ortega, el que nos ha mencionado, a mí me parece muy valioso para que entre en juego, ¿no? No es tanto que sea pregunta, sino sugerencias, ¿no? De todo lo que me despierta, lo que has dicho, que me parece muy brillante. El cine es complicado porque en una pantalla lo vemos en 2 dimensiones y el escenario lo vemos en 3 dimensiones. Esta diferencia es importante. Espacio virtual, realidad virtual hoy en día, que te lo puedes... Hay una segunda diferencia. En una pantalla, el horizonte,
nuestro horizonte está condicionado por la cámara. En el teatro no. Podemos movernos, claro, no podemos salir. Podemos hacer pequeños movimientos del cuerpo para ver mejor ciertos detalles de la escena. En el cine eso no es posible. Creo que son dos diferencias muy importantes que tienen que ver con las condiciones de la percepción. Hay una distancia que el cine pone entre los actores y el espectador, porque en el cine, excepto en un filme de Woody Allen, tú sabes que no puedes tocar la carne de los espectadores. En el teatro puedes imaginarte tocándola, porque está delante de ti, ¿no? Es diferente. La relación del espectador con los actores creo que es también muy diferente. Sí, sí, son experiencias distintas, diferentes, pero puede haber elementos de sentido distintas, creo que sí. La liturgia, bueno, claro. A mí me gusta salir de casa para ir al teatro. Es al cine en pantalla grande, ¿no? No es lo mismo estar en casa frente a la televisión a ver una representación de teatro o salir de casa para ir al teatro. El problema, creo que también para Ortega sería un problema, es que hay una tendencia para sacralizar las formas habituales de representación. Nos habituamos a ver los actores en una escena delante, en un nivel un poquito más alto. Bueno, hay otras formas de representación que pueden provocar nuestros hábitos de espectadores y que son muy importantes. Esta liturgia existe siempre, ¿no? Pero la sacralización de una forma de liturgia me parece muy negativa. El teatro del siglo XX ha quebrado las liturgias, empezando por Pirandello, otro francés. Sí, no, ya solo por... No me acuerdo de su nombre, muy importante en francés. Pirandello es italiano, no, un francés muy importante. Debe citar el español ¿cómo se llama? Samuel Beckett, Esperando Godot, es decir, a veces tipo de representaciones que rompen, sí. ¿El teatro del absurdo? De absurdos, Sí. ¿Cómo se llama? Ay, por Dios. La materia gris, ¿eh? ¿Cómo se llama? de parte. Sí. Jean Anouilh. No, pero tenemos un español que... Claro. Este es francés. Sí. Jean Anouilh. No, pero él ha hecho la obra en Francia, todo lo hizo en Sí, Francia. No, aquí no. exiliado, además. Estaba exiliado, sí. Es el que salió completamente en trompa en el programa de Dragón. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ya nos vendrá el nombre. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, para pasar a abrir. O alguien que esté también online. Yo, desde mi absoluta ignorancia, antes he dicho lo del fútbol, No, pero ¿qué pensaría Ortega? Lo has dicho muy bien. Desde el fútbol. Mira, en el fútbol se aplica totalmente las categorías que utiliza Ortega, porque fijaros, una raya, y es que estoy volviendo el fútbol. Claro, por eso lo digo. La raya. Sí, a lo mejor sería del Madrid, Ortega. Ortega, pues no habla nunca de fútbol. Yo como era más taurino. No existía el fútbol entonces. Sí, claro que existía. Y ya estos equipos tienen 100 años ya, para los años 20 ya estaba el equipo, pero no tenía la virtualidad que tiene ahora, evidentemente. En el fútbol hay una cosa muy importante que está en relación con lo que acaba de decir Carlos, con la presencia. ¿Por qué, siendo las entradas tan carísimas, la gente va realmente al fútbol pudiéndolo verlo por televisión? Yo en televisión veo mejor que en el campo, porque en el campo me pierdo con los balones. Pero la gente llena los estadios
a tope. ¿Por qué? Justamente por la presencia. La presencia es impactante. La realidad virtual, esa realidad virtual, porque la otra ya cambia. Claro. Esa es, yo acabo de ver una serie de televisión, no es por propaganda, True Detective, la temporada 4, que transcurre toda ella en Alaska, los días de absoluta oscuridad, en torno a Navidad, y claro, tiene unos efectos de terror que si los vieras en la realidad se te pondrían los pelos de punta. Pero claro, en la pantalla quedan un poquito lejos y no te aterrorizan tanto. Entonces el teatro, la presencia, como el teatro es presencia real, tiene todas las características de la presencia real frente a la presencia pintada, que no te afecta tanto, porque no tiene compromiso con el cuerpo. Y en el fútbol, los sentimientos que se dan en la competición se transfieren al espectador, y el espectador es activo, porque está participando en la misma realidad, cosa que viéndolo por otro sitio no se participa tanto. Ayer bien que gritábamos cuando los goles. ¿No? Claro, y en el campo también se da esa presencia también con otros, esa idea también Claro, de bueno, ya, claro, esa presencia de- claro. que no es simplemente yo tal ante no. Hay mucha mayor explosión emotiva en la presencia que en la realidad, ¿no? Y en el campo, por ejemplo, yo le he analizado muchas veces, me he fijado, la raya, por ejemplo, que señala el espacio, es una raya real, pero que determina un espacio virtual, porque hace que lo real sea un escenario de juego, exactamente igual como el escenario de teatro. Sí. Entonces, lo que está al otro lado de la raya no sirve para jugar. Lo que está dentro de la raya sirve para jugar. Eso es pura ficción, pero es exactamente el juego. El juego es así, ¿no? Y luego están las liturgias de paso, ¿no? En la vida humana, todo paso de una situación a otra exige algún símbolo de tránsito, aunque sea utilizar la entrada. En la iglesia, cuando se tomaba agua bendita, era el símbolo de paso al espacio sagrado. Normalmente siempre hacemos algún símbolo de paso. En el teatro, pues ir al teatro. Y es importante estos símbolos de paso, porque si no, nivelan la realidad con el espacio irreal, neutralizado. Leer poesía, ¿por qué es tan difícil leer poesía? Porque te exige pasar del uso ordinario del lenguaje al uso de un lenguaje que crea mundos simbólicos, mundos virtuales. Y para hacer eso, tienes que cambiar un poco la perspectiva. Y si no haces ese cambio, no estás leyendo poesía. Y por eso se lee poca poesía, porque nos resulta difícil cambiar de un mundo ordinario a un mundo significado virtualmente por mundos virtuales, ¿no? Y claro, efectivamente, en la actualidad, pues se pierden estos niveles también por la misma razón que perdemos los significados simbólicos y todo de la realidad, ¿no? En las ciudades y en todo. Que ahora se empieza a resignificar otra vez las ciudades simbólicamente, pues poniendo estatuas por todos los lados y tal, para darles un significado más pleno, simbólico, ¿no? Comentario, ¿Alguien más quisiera intervenir de los presentes o de casa, online? Si no, si nadie se anima, yo te pediría muy brevemente también, si quieres comentar un poco, que me ha llamado mucho la atención la expresión de especialísima facilidad. Hiperactividad e hiperpasividad. Pasividad, ¿no? Espectacular, pasivo, activo. Un poquito de eso. Luego una cosa también, de pasada también al final, cuando mencionabas la noción de concepto, el concepto de concepto, valga la redundancia, en Meditaciones del Quijote, ¿no? Claro, ella no sé, creo yo que también, eso, también Javier lo ha trabajado mucho, ese tema también. El concepto ella no sería cultura superior, ¿no? Cultura superior, entendiendo por cultura superior ciencia, arte y moral, como el neocantismo, sino precisamente concepto como creación de sentido, como instauración de sentido, ¿no?
Y claro, yo creo que ese cambio ahí en el concepto de concepto también es importante justamente para lo que has explicado, ¿no? Así como lo ves. Ah, ah, yo que me acuerdo de lo que dice Ortega en Meditaciones del Quijote, que dice que el concepto es la forma específica de salvación de los humanos. El concepto nos ayuda a entender lo que está delante de nosotros, los detalles de la realidad. Claro, el concepto en el sentido neocantiano es una construcción, y en esta construcción los pequeños detalles, las cosas más humildes, como Ortega dice, a veces más humildes, las más pequeñas, desaparecen en esta construcción intelectual de la ciencia vista por el neocantismo. El concepto de que habla Ortega no es la vida, no es el ser común, es otra cosa, ¿no? Es la forma de, desde adentro, cambiar nuestra vida, entenderla mejor, vivir mejor. Me acuerdo de la expresión de Platón en el Fedón, que Ortega cita en las Meditaciones del Quijote. Pero, Llevarlo su plenitud. Por ahí es la idea de... la realidad su plenitud. Sí, de eso. Ese es el trabajo de San Francisco. Compañía, ¿no? Es simbolizable. Sí, pero en Meditación del Quijote todo es muy confuso, ¿eh? Esas cositas, porque el concepto de Meditación del Quijote tiene resabios neocantianos. Tiene resabios neocantianos. Y por eso el sistema de psicología dice, el concepto es como las algas submarinas que arrancan muchas cosas y vamos a olvidarlo y vamos a sustituirlo por el sentido. Es una novedad. La idea neocantiana de Ortega, que hay que distinguir en el hombre, el gorila del hombre atlántico, presente en las Meditaciones del Quijote. Claro, porque el problema, fíjate, cuando dice Meditación del Quijote, Grecia inventa el concepto. Y yo, pobre hombre, y antes de Grecia no había conceptos. No sabes. Entonces, ahí anda entre neocantismo y fenomenología a medias, ¿no? Lo importante para mí es que la vida tiene que ser pensada por nosotros. Claro, pero en la propia vida ya estamos en la vida ya estamos ya pensando. Claro. La reflexión es simultánea a nuestros actos intencionales, no viene después de ellos. Claro, hay una segunda manera de reflexionar que viene después. Esa es otra cosa, ¿no? Pero hay la reflexión que está al mismo nivel casi de los años. Estamos haciendo y reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Así es. Una especialísima pasividad. Es muy especial porque hay una actividad en esa pasividad. Es vivir lo que está siendo representado. Y participar en las emociones de la representación. Yo creo que Ortega se está acordando, porque hay un texto de Ortega, creo que en uno de los apéndices a la conferencia escritos ya en Madrid, en que habla de Aristóteles de la purgación. Esa es la actividad del espectador. La catarsis. La catarsis. Se va purificando de los malos sentimientos, ¿no? Esa es tu especialísima actividad, porque estás solo viendo, ¿no? Pero hay una cosa que se pasa interiormente, que es la purificación. Esa es tu actividad específica en tanto que espectador. Creo que es eso que quiero decir, por favor, especialísimo. Sí, peculiar. Peculiar. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos todavía, ya terminando, 5 minutos. La cosa es que sí. O sea, hay un tema que has citado de pasada y que es muy bonito, la
diferencia de los tiempos y la sintonía de los tiempos cuando citas el retablo de Maese Pedro, que es impresionante, y has citado lo que pasó en Portugal. Sí, sí. Yo he tratado el tema del retablo de Maese Pedro, que es un episodio del Quijote de lo mejor que hay del Quijote, porque además literariamente cuando Don Quijote arremete contra las figuras de cera y empieza a dar mandobles de espada, el relato de Cervantes es que es prácticamente estar viviendo el movimiento de la espada. Es impresionante, pero independientemente de eso, lo que ocurre es increíble. Porque lo que ocurre es que el tiempo mental de Don Quijote se identifica con el tiempo mental del retablo, coincide en todo y tiene que actuar. Y actúa pues destrozando todo. Hasta que al fin se da cuenta que ha caído en un periodo de locura y acuerda con Maese Pedro pagarle los destrozos que le ha hecho. Pero ese momento, y además es que es justamente la enfermedad de Don Quijote el romper la representación. Y en vez de romper la modificación de neutralidad en que estaban, sin la cual no se puede entender el teatro. Entonces se rompe la modificación de neutralidad, entra en la realidad y las figuras son tan reales como él y están al acceso de la espada. Entonces, ese episodio es impresionante, que por otra parte, claro, son los episodios del cuento de Lucanor, del ratón, de los ratones y tal. ¿No? En el teatro y en el cine es más difícil en la literatura. Exacto. Porque pudimos interromper la lectura del texto. Pero en el teatro hay una escisión del yo. Tenemos la temporalidad de la escena que estamos viviendo en nuestra temporalidad. Exacto. Nuestra permanece porque a veces miramos el reloj. Te falta mucho tiempo para terminar. Hay una escisión del yo. Esta escisión es esencial para entender la diferencia entre la realidad, nuestra realidad real y la realidad virtual del teatro. Es muy interesante porque en Lisboa aconteció una cosa muy semejante, en una representación de una escena muy dramática de amor, en que el actor mata a la mujer porque piensa que lo está traicionando. Y un espectador que estuve el día anterior se levanta y dice: no mates a la mujer, yo he visto ayer la representación, él no te ha traicionado, no lo mates, por favor. Es verdad, eso es verdad. Es la extinción del yo, que es un tema fenomenológico muy complicado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya terminamos. ¿Alguna cuestión? Pues terminamos entonces la sesión de la mañana, dándole un último aplauso a Carlos. Y de la sesión de la tarde, en hora portuguesa, a las 3:30. 4:30 española. Así que nos vemos más tarde. Hasta 4:30 en España, 3:30 aquí en Lisboa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos.